Hace unos meses había grabado una seguidilla de videos que hablaba del geolocation y habíamos visto que el geolocation nace del objeto Navigator que te permite saber la ubicación del usuario, pero habíamos visto que eso eran solamente coordenadas, eran números, que por ahí para mostrárselo al usuario no está tan bueno, por lo cual empezamos a integrar los mapas de Google. Lo primero que habíamos visto era que existe un mapa estático. El mapa estático es una imagen, un JPG, que permite mostrar distintas chinchas, distintos markers a lo largo del mapa, pero no es interactivo. No es interactivo, me refiero a que el usuario no puede hacer scroll, no le puede hacer zoom, no puede ver más información que la que aparece en esa imagen con ese ancho y ese alto, por lo cual después migramos a el mapa dinámico de Google. Habíamos hecho que esas coordenadas aparecieran en el mapa de Google, el interactivo, en el que uno puede hacer tanto zoom como también moverse por el mapa, ¿sí? Y habíamos visto que eso se llama mapa, es el mapa de Google versión 3. Y lo último que habíamos hecho fue configurar un poco ese mapa de forma tal que cuando cargase el mapa entre dos markers distintos, la ubicación del usuario, que es lo que sale por geolocation, cayera con la animación del drop de la chinche y que el icono del origen o del destino aparecieran tuneados con una imagen en vez de que sean los markers por defecto, o sea, ese chinche. Eh, y aprovechando que hoy estoy lejos de DaVinci, voy a responder sí una pregunta que hizo Luis Ángel Kowokawicz, que me había preguntado cómo hacer para marcar la ruta, para llegar de un origen a un destino, teniendo en cuenta que el usuario puede no saber cómo llegar. O sea, sí, ok, vos en este momento estás en este lugar y la DaVinci está en este lugar, pero ¿cómo hago para llegar? Para eso vamos a agarrar este mismo ejemplo, sí, el último que habíamos hecho, por lo cual si alguien quiere ver cómo llegamos a este ejemplo puntual, puede fijarse en el video anterior y les dejo el link para que lo puedan ver. Y en base a ese ejemplo vamos a trazar la ruta. O sea que lo único que vamos a hacer es agregarle más información a un script que ya tenemos. Eh, el trazado de rutas, el ruteo entre distintos puntos, Google ofrece por medio también de objetos propios de Google, ¿sí? Digo, por un lado tenemos el Directions Service, que es un objeto de Google que lo único que hace es obtener datos, ¿sí? Obtener coordenadas. No se va a encargar de nada más de saber en qué puntos de inflexión el usuario tiene que hacer un cambio de ruta. Digo, si vas caminando, si vas en bicicleta, si vas en colectivo o en subte o en tren, el tipo te va a decir, movete hasta acá dobla o acá combina con este otro servicio público, ¿sí? Y por otro lado está el Directions Renderer, que lo que hace es encargarse de, sí, mostrar, o sea, traducir esas coordenadas, ¿sí? Traduce las coordenadas a la ruta visible, ¿sí? O sea, a la línea entre el punto A y el punto B. Ambos dos, ¿sí? Se desprenden lógicamente de Google.maps. O sea, los dos salen del namespace de Google Maps, tanto el Directions Service como el Directions Renderer, porque son elementos que solamente existen dentro del universo Google. Con los dos vamos a hacer algo, por lo cual los voy a guardar en variables. La variable Direction Service va a ser el new Google Maps Direction Service y la variable Direction Renderer va a ser el new Google Maps Direction Renderer. Los dos, ¿sí? Para poder llegar al objetivo de trazar la ruta, van a necesitar una configuración, ¿sí? En el caso del Direction Renderer, lo único que le interesa en primera instancia es recibir, vamos a poner acá, ¿sí? Que esto recibe un objeto de configuración del Directions Renderer, ¿sí? Tengo un objeto, configuración DR. Vamos a crear esa variable al principio, ¿sí? La variable objeto configuración directions renderer es un object. Recibe un montón de información, un montón de atributos, pero lo único que me interesa para arrancar es que ese renderizado, esa línea, esa traza entre el punto A y punto B, tiene que suceder en un determinado mapa. Ese determinado mapa es el objeto que dentro de todo nuestro script anterior habíamos creado como un new Google Maps Map. Este nuevo mapa de Google Maps es un objeto propio de Google que lo vamos a reciclar y lo vamos a usar como mapa destino. Exactamente lo mismo que habíamos hecho en su momento con la chinche. Si quiero que me crees un marker, ¿sí? Que va a tener una configuración y dentro de esa configuración teníamos un mapa destino
Y lo mismo que había pasado con el info window en el video anterior. El info window era lo que pasaba cuando hacías clic sobre un determinado marker y te tiraba más información sobre ese objeto. Ese info window, esa ventana de información, también pasaba en un determinado mapa, ¿sí? Entonces, acá, que dice, el info window se abre en este Google Map, ¿sí? Entonces, el objeto de configuración del Direction Renderer, lo primero que vas a ver es en qué mapa de todos los que podría tener en este documento se va a trazar la línea. En nuestro caso, nuestro Google Mapa. Ahora, ese Direction Service, que es el que va a calcular la ruta, ¿sí? Que después se va a renderizar, también requiere un objeto de configuración. Tenemos un objeto de configuración del Direction Service. En el caso del Direction Service, de todo lo que podemos configurar, nos interesa en primera instancia cuál es el punto de origen, cuál es el punto de destination y cuál es el travel mode. El travel mode es la forma en la cual voy a querer llegar del punto A al punto B. Puede ser en auto, puede ser caminando, puede ser en bicicleta, puede ser por medio de los distintos medios de transporte, ¿sí? Colectivo, subte, tren. El origen y el destino, los dos, aceptan cualquiera de las dos notaciones propias de Google, ya sea la latitud y longitud a la cual quiero acceder o el string del domicilio. Hagamos de cuenta que queremos que el usuario vaya desde su casa hasta DaVinci, porque supongamos que el tipo, vos le decís al tipo, mira, vos estás parado acá, y acá es el lugar donde vos querés ir a sacar información sobre la escuela, Sarasa, y vas a cursar ahí. No me sirve nada decirle al tipo cómo llega de DaVinci a su casa. A mí lo que me sirve es decirle al usuario, che, venite por acá, dobla acá, venid por la 9 de julio, dobla en Corrientes, no porque es contramano, o sea que toma la valle. Digo, hay que trazarle eso, ¿sí? Entonces, nuestro origen es la ubicación del usuario. Eso se puede hacer por medio de los objetos latitud y longitud. Venimos acá arriba, nos fijamos, sabemos que tenemos las coordenadas del usuario, ¿sí? Y esas coordenadas del usuario las habíamos, perdón, estas no, las de acá. Tenemos la latitud y la longitud del usuario y lo convertimos en un objeto de Google latitud-longitud. Este objeto de Google nosotros no lo entendemos, tiene un montón de datos propios de Google, o sea que vamos a agarrar eso y vamos a decir que es el punto de origen de nuestra traza. El destino puede ser otro objeto de latitud-longitud o puede ser una cadena de texto, una string. Nosotros tenemos una cadena de texto, queremos llegar a Corrientes 2049, Valvanera, Buenos Aires. Podemos copiar y pegar lo mismo, ¿sí? Agarro todo esto, lo copio y lo pego. Supongamos por media centésima de segundo que este mapa lo queremos hacer reciclable y el destino puede ser Escuela Da Vinci o puede ser el Burger King que está a 2 cuadras o puede ser la, no sé, la farmacia que está enfrente, ¿sí? En cuyo caso, por ahí nos conviene que esto, en vez de ser una cadena de texto estática, sea una variable, de forma tal de que lo cambiamos en un solo lado y cambien los dos. En este momento, para nosotros, esto es una variable. Es la propiedad address de un objeto información. O sea que si necesitamos reciclar esto, lo único que tendríamos que escribir es andate al objeto information y obtener el punto address. Eso lo que va a hacer es, llega a este objeto, agarra esta propiedad, por lo cual recupera este valor. Vamos a agarrar ese objeto information address y lo vamos a poner como destino. Y el travel mode, la forma en la que me voy a mover desde este origen hasta este destino, es un objeto, travel mode, propio de Google Maps. O sea que le vamos a decir que haga un google.maps.travelmode. ¿Y cuál es el medio que queremos usar? Por ahora pongamos que queremos hacer un driving. Queremos ir en auto, desde el punto de origen al punto de destino. Hasta acá lo único que tenemos entonces es la configuración de en qué mapa se muestra el renderizado y cuál es la configuración de los datos computados. Si bien la configuración del renderizado se la dimos al Direction Renderer, la configuración del service no va a ir acá. Se va a pasar como único argumento de la función del método de ese Direction Service que traza la ruta a seguir. El Direction Service, ese New Google Maps Direction Service, tiene una función llamada route, rutear, y ese ruteo recibe dos
argumentos, dos datos. El primero es toda la configuración de ruteo. Empezá acá, termina acá y hacémelo en base al driving o a bicicleta o a caminar. Y el segundo argumento es una función que va a capturar todos los datos que necesito. O sea, acuérdense de esto, ¿sí? El direction service lo que va a traer son coordenadas nada más, son cómputos, ¿sí? El ruteo lo que le dice es, te mando este origen, este destino, a este chabón que calcula todo, y el tipo te devuelve ruta. O sea que necesitamos una función que agarre esa ruta y le diga al renderer, ahora mostrame la línea entre A y B. Entonces le vamos a decir que lo segundo que va a suceder es que esto se lo mandamos a la función rutear. Pongámosle así sabemos de qué se trata. Esta función rutear va a ser una function rutear que acá adentro, ¿sí? En este lugar, le va a decir mostrame la línea entre A y B, o sea, entre origen y destino. Para eso, entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver, repasemos un segundo algo que ya habíamos hecho. Cuando nosotros le dijimos a la geolocalización, obteneme la posición del usuario, le pusimos una función que capturaba todo lo que pasaba si estaba bien, y le pusimos una función que capturaba todo lo que estaba mal. La función que estaba mal la dejamos frisada, no nos interesó demasiado, porque lo más que podemos hacer es un alert o un inner HTML que diga, che, no encontré no pude capturar la ubicación del usuario. Ahora, la función OK lo que hacía era, cuando obtenés la posición del usuario y sale todo bien, se crea una variable que nosotros nunca configuramos que tenía adentro toda la respuesta del geolocation. Y dentro de la respuesta del geolocation obteníamos las coordenadas de latitud y longitud. Después todo eso se lo mandamos a otras funciones, qué sé yo, no sé, tengo la función geocode. Y la función geocode recibía un object que tenía información y una función que respondía. Esa función que respondía también recibía datos que nosotros no le mandamos. Y de esos datos teníamos información, bla, zaraza, todo un montón de cosas raras que no entendíamos nunca, ¿sí? Ahora, lo mismo pasa con el ruteo. Cuando ustedes le dicen, che, trazame la ruta en base a toda esta configuración, y fíjate que la respuesta la recibe rutear, rutear va a recibir dos datos que nosotros nunca creamos. El primer dato son todos los resultados. Todos los resultados serían las coordenadas, la línea, la traza en sí, ¿sí? Y por último, un estatus. Este estatus se reduce a ¿salió todo ok? O hubo 0 resultados para la ruta que querés planificar. 0 resultados, por ejemplo, si el método que elegís para trazar la ruta entre A y B, Google no lo pudo computar. Ejemplo tonto, si le decís a Google, trazame una ruta en bicicleta en el, no sé, en el Congo belga, por ahí el tipo no sabe cómo ir en bicicleta desde el principio hasta el final del Congo. En cuyo caso te va a decir, che, no hay resultados, ¿sí? Por lo cual vamos a reducir esto a un if. Un if que va a preguntar, che, fíjate que si el status es exactamente ok en mayúscula, es porque todo salió perfecto. Y si todo salió perfecto, le vamos a decir que estos resultados, que de vuelta son coordenadas, ¿sí?, entre el punto A y el punto B, sí lo use el renderer, el que mostraba la información. Entonces le vamos a decir, si todo salió bien, el renderer va a setear todas las direcciones a trazar en base a estos resultados. No nos interesa que tiene resultados, son datos propios de Google. No nos interesa qué es el set direction, solamente va a marcar y le va a decir, che, mira, movete por acá hasta acá, acá dobla, acá volvé a doblar, vení por acá, pum, llegaste a DaVinci, ¿sí? Entonces, si todo sale bien, hacemos eso, y si no, hagamos un alert que diga hubo un error, y si quieren, vemos el status, el código de error, ¿sí? Si no me equivoqué en nada y todo lo que escribí está bien, entre esta línea y esta línea estamos trazando toda la ruta entre dónde está el usuario y dónde está la DaVinci. Venimos acá, actualizamos. Si hay algún error, la consola de errores me lo va a notificar, ¿sí? Hubo un error, of information is not defined, ¿sí? Este objeto information que puse acá no existe. ¿Dónde tengo este objeto information? Porque es of información, no information, ¿sí? Una vez cada tanto hago estas cosas de escribir mal. No sé si poner en español, en inglés las cosas y arruino todo. De ese objeto información, no information, dame el address, calcula el inicio, calcula el final y la propiedad travel mode, perdonen, la propiedad travel mode
del tipo de viaje es E minúscula, ¿sí? Siempre la primera letra minúscula y todo lo demás mayúscula, salvo que sean funciones constructoras o salvo que sean constantes del lenguaje, en cuyo caso van en mayúsculas, ¿sí? Son todas esas pequeñas convenciones entre programadores. Y me sigue cagando a pedos diciéndome que en la línea 76, pero en la línea 76 el travel mode no existe. Esto, de acá. ¿Por qué no le gustó? No era. Entonces esto sí es travel mode de mayúscula. Es la segunda vez que hago la misma macana, quiero que tengan presente esto. Cuando estuve investigando un poco, también me dijo lo mismo. Sí, está bien. Google Maps Travel Mode. Nada. Si no respeto yo que no es map, es maps, ¿sí? El objeto que te da la información. Ahora sí, hacemos un Google Maps Travel Mode, el tipo de viaje. Y si ahora no hay ningún error, debería haber la chincha de origen, la chincha de destino y toda la ruta que hay que seguir con respecto a ir en auto entre un punto y el otro, ¿sí? Entonces, tengo en qué mapa se renderiza, cuál es el origen, cuál es el destino. Origen y destino pueden ser cadenas de texto siguiendo toda la ruta del domicilio o pueden ser objetos, latitud y longitud de Google en base a coordenadas y por qué medio vas a tratar de llegar. En este caso, driving. Driving es una constante, ¿sí?, de Google Maps, por lo cual ahí va en mayúscula, y el travel mode es el objeto travel mode de los Google Maps. Creamos el direction service para que el tipo diga vamos a computar datos, creamos el direction renderer con el mapa donde se va a mostrar y trazamos la ruta en base a estos orígenes y destinos y este medio de transporte. La función rutear recibe todos estos puntos, sí, andate hasta acá, doblar, volver a doblar, seguir esta calle, doblar, zaraza, recibe todo eso, y una función que te dice o sí o no. Si cambio este driving a walking, le estoy diciendo, che, haceme la misma ruta, sí, trazame una ruta entre A y B, pero el usuario va a ir caminando y no va a ir en auto, no va a manejar él. O sea que por ahí no estás guiado por las reglas de tránsito, sino vas en auto, ¿sí? En cuyo caso, tira las chinchas y te dice, mira, si vas caminando, el camino más corto es que vayas derecho, toma la diagonal y anda derecho. No tiene sentido que vayas todo para atrás si estás caminando. Si le pedimos, en vez de walking, el transit, mayúscula, el transit, le estamos diciendo que quiero ir viajando, pero en base a los servicios públicos de transporte de esa zona en la que estoy pidiendo. Entonces el tipo me va a decir, mira, vas a tener entre el punto A y el punto B que caminar hasta el subte C, ahí camina y fíjate que acá tenés que hacer combinación con el subte B y te bajas acá y caminas estos circulitos hasta llegar al punto destino. Y el último que queda, sí, es el bicycling, que es el método de viajar en bicicleta, ¿sí? Vengo acá, actualizo, y puntualmente para el bicycle, si la memoria no me falla, Google no encuentra no tiene ningún resultado para el método de ir en bicicleta desde origen hasta destino. O sea que esto se reduce, o salió ok, o hay cero resultados. Si hay cero resultado, no te muestra la ruta porque no sabe qué hacer, en cuyo caso ustedes tendrán que buscar alguna solución alternativa. Digo, si no hay resultados, mostrar un mensaje de para el método que elegiste no hay respuesta, elegí o tránsito, o caminando, o driving. Lo último que por ahí es importante, volvamos al driving, hagamos de cuenta que tengo auto y que voy a ir del punto A al punto B en auto. Fíjense que cuando me traza la ruta, me vuelve a crear nuevos markers, o sea que los markers que yo había hecho originalmente, en realidad no hacen falta, ¿sí? Yo tengo acá el punto B y atrás el cosito de DaVinci, y tengo acá el geolocation del usuario y el punto A. O sea que los markers que yo había hecho originalmente no hacen falta, pero si ya lo hice, puedo decirle a Google que me suprima, que me cancele los nuevos markers, los de la ruta. Eso se hace a través del objeto de configuración del renderer. El direction renderer va a mostrarse en este mapa, coma, y va a tener la propiedad suppress markers, anular markers, en true. Quiero que suprimas los marcadores nuevos de este renderer porque yo ya me encargué de hacer los iconitos que va a utilizar entre el punto A y el punto B, en cuyo caso cuando esto se renderice y se muestre, entre el punto A y el punto B tengo la línea, pero en vez de crearme los nuevos iconitos tengo los que yo había definido. Quiero suponer que en algún lugar de todo esto, no sé si funcionará, tengo que para el usuario estábamos usando el dragoncito del Adventure Island, o sea que si
Digo, como para que veamos que no es el marker tradicional, quiero suponer que si pongo eso, va a caer el marker del dragoncito, ¿sí? Entonces no es el marker tradicional de Google, por lo cual suprimimos esos markers para usar los markers personalizados. De esta forma, entonces, técnicamente ya no queda mucho más para ver. Sí, obviamente cada uno de estos objetos de configuración tienen un montón de información propia que se puede hacer. Digo, en el ruteo ustedes pueden crear puntos de inflexión. Supongamos que estás haciendo una ruta entre provincias en vez de entre dos puntos cercanos. Podés hacer que la ruta sea por tal provincia, pero que pase por otra con puntos intermedios, ¿sí? Y el tipo te va marcando todos los nodos necesarios para llegar a esos puntos intermedios y al final del trayecto.